Ahora, en el capítulo 30, encontramos la ley de los votos o juramentos. Después de la ley que regula las ofrendas, tenemos ahora la ley de los votos. La ley de los votos, en este capítulo 30 de Números, tiene referencia especial a los votos que hacían las mujeres. En el programa anterior vimos cómo la Biblia asegura a las mujeres sus derechos. Vimos en esa ocasión que les daba el mismo derecho que a los hombres de reclamar una herencia. Pero aquí aprendemos que las mujeres también tienen sus deberes y responsabilidades. En primer lugar, vemos que un voto es inviolable. Estudiamos un capítulo entero en Levítico que trata el tema de los votos, y allí dirigimos nuestra atención a la importancia que Dios le da a los votos. Él amonesta a sus hijos que tengan mucho cuidado cuando hacen un voto a Dios, porque Dios hará responsable a la persona que haga un voto, y por tanto la amonestación es de no hacer un voto tonta o irresponsablemente. Creemos que hay un gran peligro entre los creyentes de hoy en día de prometerle demasiado al Señor y sin pensarlo mucho. En realidad, amigo oyente, no debemos pedirle a los hermanos que hagan un voto delante de Dios, excepto el voto de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de estas personas que llegan al altar para dedicar sus vidas, luego rompen esos votos. Y Dios, amigo oyente, nos hace responsables de los votos que hagamos. Él no nos pide que hagamos votos. Los votos son totalmente voluntarios. Pero si usted, amigo oyente, hace un voto, entonces acuérdese de cumplirlo. Porque Dios así lo exige, y de no hacerlo, Dios le hará responsable. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 30 de Números. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hoy en día, esto es muy importante para nosotros los cristianos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando escribiendo en su carta a los romanos, dice allá en el capítulo 10, versículo 9, y versículo 10 también, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo cree usted, amigo oyente, en el Señor Jesucristo? Pues con su corazón. Y luego, ¿qué pasa? La confesión se hace con la boca. El confesar con la boca es su voto, es su declaración de fe. La cuestión no es solamente lo que la boca diga, sino que el corazón debe creer lo que habla la boca. Estas dos cosas deben estar de acuerdo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice el apóstol Pablo. Usted, amigo oyente, no cree con la boca. Usted lo confiesa con la boca. Pero con la boca, continúa el apóstol Pablo, se confiesa para salvación. No lo confiese con la boca, amigo oyente, a menos que su corazón cante la misma melodía. El corazón y la boca deben cantar un dúo, deben estar en armonía. Eso es exactamente lo que significa esta ley que reglamenta los votos. Vemos ahora que el voto de una mujer depende de su padre o de su esposo. Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 30 de Números. Mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. En otras palabras, si una mujer hace un voto mientras todavía es soltera y está en casa de su padre, el padre se hace responsable de ella. Si el padre se calla cuando le oye hacer el voto, entonces ese voto que ella hizo quedará firme. Sin embargo, si el padre se interpone y dice que el voto no es válido, entonces ese voto no es obligatorio y él está protegido en el asunto. Veámoslo aquí en el versículo 5 de este capítulo 30 de Números. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Ahora, ¿qué pasa si la mujer es casada? Leamos los versículos 6 al 8.
Pero si fuere casada e hiciere votos o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Si la mujer casada salía y hacía compras costosas y se comprometía, el esposo podía decir que lo vedaba, y entonces no era responsable de pagar sus deudas. El voto no era válido, y así él no estaba comprometido. De modo que usted puede ver que un padre o un esposo podría ser responsable del voto que hacía una mujer a menos que lo hubiera vedado. Hoy en día, a veces se pasa por alto este principio. Hay mujeres que son explotadoras de hombres. Se casan con un hombre solo para obtener su dinero. Esto se ve especialmente cuando una señorita joven se casa con un hombre de edad ya avanzada. Y esto ha ocurrido repetidas veces. Algunos hermanos, por ejemplo, se han sentido muy solos después de la muerte de su esposa y luego se casan con señoritas jóvenes que solo estaban interesadas en su dinero. Algún bromista ha dicho que Dios hizo bellas y tontas a las mujeres. Las hizo bellas para que los hombres se casen con ellas, y las hizo tontas para que ellas se casen con los hombres. Bueno, amigo oyente, algunas no son tan tontas. Algunas son muy vivas, y algunas no usan su inteligencia para los mejores fines. Esta ley, pues, protegía a los hombres. Un padre o un esposo podía vedar o anular un voto hecho por su esposa o por su hija. Veamos ahora que el voto de una viuda o divorciada era válido y tenía que ser cumplido. Leamos el versículo 9 de este capítulo 30 de Números. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Una viuda es responsable de sus propios actos, de modo que el voto que hacía era firme. Ahora note usted lo importante que son estos detalles para con Dios. Él quiere que su pueblo siempre cumpla su palabra. Por otra parte, consideremos que Dios nos ha dado su palabra, su voto, su contrato. Hizo un pacto con Abraham, hizo una promesa a David. Dios fue, es y será fiel a sus votos. Cumplió su promesa y cumplirá todas sus promesas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es fiel. Dios ha dicho que le salvará a usted si confía en Cristo, y esta es una promesa o un voto que es totalmente confiable. Una madre muy devota escuchó una vez decir a su hijo que no era creyente y que acababa de regresar de la universidad, diciendo: «Tu alma no vale mucho ante Dios. Aun si la perdieras, no perderías mucho». Ella consideró sus palabras y le contestó: «Creo que mi alma no vale tanto, pero si yo pierdo mi alma, Dios perderá más que yo. Dios perderá su fama, porque Él dijo que me salvaría y yo he confiado en Él». Amigo oyente, Dios todavía es fiel a su palabra. No es necesario que Él haga pacto alguno. Su palabra es suficiente, su palabra es buena, su palabra es confiable porque Él solo habla la verdad. Basta con que Dios diga algo para que sea verdad. Él quiere que los que le representan aquí sean personas que permanezcan fieles a su palabra. Si hacemos un voto, amigo oyente, tenemos que ser fieles a ese voto. Y bien, así termina nuestro estudio del capítulo 30 de Números.